Bueno, yo vivía en un barrio obrero, ahí en el barrio La Banda, de Cruz del Eje. Cruz del Eje es una ciudad que está en el noroeste de Córdoba, que tenía algo muy especial. Era lo que se llamaba un nudo ferroviario, porque era una estación que tenía talleres. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso traía consigo, no sé, 1000 operarios o gente, es decir, mucha gente trabajando, ¿no? Muchos operarios, y eso hacía que muchas familias se instalaban en Cruz del Eje, o la gente de Cruz del Eje era totalmente ferroviaria, el comercio, toda la actividad social y demás giraba en torno al ferrocarril, ¿no? Y mi padre trabajaba en el depósito de locomotoras, el ferrocarril, que era el ferrocarril Belgrano, y trabajó ahí 40 años, algo así, o cerca de 40 años o más, no me acuerdo. Y mi madre, que era italiana, no, ella era ama de casa, se ocupaba de nosotros, que éramos 4 hermanos. Yo era el tercero y el único que cantaba. Mi hermano menor canta muy bien. Yo creo que canta mejor que yo, pero nunca se dedicó a cantar. O se dedicó parcialmente, digamos, ¿no? Pero bueno, yo empecé a cantar semi-profesionalmente, digamos, desde muy chiquito. Yo creo que fue la maestra de canto, como ha pasado en muchos casos, la maestra de música en realidad, que había en esa época. Yo era muy chiquitito, era el primer grado al que iba, o sea, la primera vez que fui a la escuela primaria. Y la maestra, cuando me escuchó cantar en el coro, con los chicos chiquitos, vio que cantaba afinado por lo menos, entonces me puso en el coro, y era el más chiquitito. Y ese mismo año me hicieron cantar en la fiesta de fin de año solo, porque les llamó la atención que cantara un chiquito tan chiquito, muy afinado, ¿no? Y bueno, y le gustó mucho a la gente, entonces me convertí en la estrella de la escuela, para las maestras, ¿no? Para las maestras en realidad era una especie de comodín, porque tenía un hueco, me ponían a mí a cantar una canción, ¿no? Y el público del barrio, la gente del barrio se acostumbró a verme como un chiquito que canta, ¿no? El oficio de cantor es tarea aventurosa. Tuve un pasaje por Córdoba bastante importante, creo que fundamental para luego, como escala, digamos, antes de llegar a Buenos Aires. Muy joven, tenía 14 años. Eso digo que fue muy importante para mí, el paso por Córdoba, porque seguramente sin esa transición, digamos, hubiera sido muy difícil como hubiera sido difícil para cualquier chico que tuviera esa edad, llegar a Buenos Aires y habituarse a una ciudad monstruosa como esta, que, bueno, te sentís un poco, no maltratado, pero te sentís un poco sapo de otro pozo, y es complicado, ¿no? Pero lo hice porque mis padres sabían muy bien lo que yo quería hacer, entonces en ese sentido tengo que agradecerles mucho que no hayan tratado de influenciarme o para que cambiara, para que hiciera otra cosa, y al contrario, todos me animaron mucho y sobre todo dieron muestras de confianza muy grandes en mí, porque dejar que un chico se vaya a los 14 años a vivir solo, aunque pusieron como condición que fuera una casa de familia, que ellos conocieran, en fin, todo ese tipo de cosas, está solo igual, ¿no? En una casa como esa a la que hice mención antes, ¿qué tenés? Comida, te garantizan la comida, la cama y algo de afecto, nada más, ¿no? O sea, no es lo mismo, es dejar muy temprano, digamos, el nido propio, es complicado. Y yo me imagino que habrá sido muy complicado también para ellos, pero no me lo mostraban. Y eso habla de la nobleza que tenían tan extraordinaria y de la confianza, ¿no? Es la nostalgia, un ramito de hollín, un tenue velo del color del añil.
fue complicado, al principio fue muy complicado. Incluso dudé cuando yo me iba con mi padre. Vinimos en tren, me acuerdo, en un tren de esos que tardaban, no sé cuánto tardaba el tren, de esos que venían de La Rioja, de Tucumán, qué sé yo. Y a las 6 de la mañana, me acuerdo, a las 5 de la mañana, pasaba por Cruz del Eje y ahí, en la Milonga del Trovador, Horacio Ferrer, que escribió la letra, en un momento dado, dice, como con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Yo le había contado que mi madre me fue a despedir, nos fue a despedir a la estación y fueron ella y con mis 3 hermanos y no había nadie en la estación. Así llegó el tren y fueron los únicos que subieron al tren para irse a Buenos Aires. Y yo dudé, como dije al principio, dudé. Cuando se volvió mi padre a Cruz del Eje no sé, dudé, me sentí, y ahí fue una encrucijada, me pasó algo muy raro, porque toda esa determinación con la que había tomado y que lo había tomado con mucha convicción y que mis padres lo habían entendido y me han depositado confianza y demás, ahí como que me achiqué, o sea, como me sentí por primera vez de mi edad, es decir, estaba en una etapa de adolescencia, no entendía nada de lo que pasaba, no entendía el mundo, y entender una ciudad como Buenos Aires es muy complicado, iniciarse, ¿no? Es muy complicado. Y cuando se volvió mi padre, yo había venido contratado por el Canal 13 de Buenos Aires. Me habían contratado por 1 año y me pagaban mensualmente para cantar en exclusividad en los programas que tenían ellos, ¿no? Y era una especie de niño prodigio, digamos, cantando, ¿no? Bueno, el día que se fue mi padre me sentí muy triste, pero después, esa noche, llegué a la conclusión más lógica. En realidad yo estaba así, con esas dudas y con la incertidumbre que tenía en ese momento, porque cuando mi padre se fue, no se fue solo, se fue mi infancia con él. Entonces yo no me había dado cuenta en ese momento, pero después, esa noche pensándolo, yo dije, claro, es que ya se acabó, ya no soy más un niño, no estoy en mi casa, no tengo a mi madre, no tengo a mis hermanos, no tengo a mis amigos, estoy en un lugar extraño y bueno, tengo que hacer que ese lugar sea positivo para mí nada más, ¿no? Que era una reflexión bastante madura para un chiquito de esa edad, ¿no? Es la nostalgia. Y me inscribí en la Panamericana de Arte, que era la escuela con la que soñaban, en la que soñaban inscribirse 9 de cada 10 muchachos, porque a los amantes de las historietas, de los cómics y todo eso, porque es una escuela en la que los profesores fueron grandes dibujantes de cómics, grandes dibujantes mundiales de cómics, como Hugo Pratt, el italiano Hugo Pratt, Alberto Brescia, en fin, gente de un valor excepcional hoy. Pero lo hice porque el dibujo era mi otra pasión, la pintura. Y lo sigue siendo, o sea, me gusta, yo siento tanto placer cantando como dibujando, con una pequeña diferencia, no una pequeña, una gran diferencia. Cuando canto me pongo muy nervioso y cuando pinto o dibujo me ocurre todo lo contrario, ¿no? Un ramito de hollín, un tenue velo del color del añil, un espejismo azul, un tiempo con sabor a soledad, y en tanto la vida gira. Yo empecé a cantar en un programa que se llamaba La Escala Musical, que era un programa que estaba hecho a la medida para los chicos adolescentes de clase media, o sea, más bien de familia acomodada, de qué sé yo. Y bueno, y actuábamos muchos ahí. Ese año, por ejemplo, yo debuté y tenía 14, iba a cumplir 15 años, los cumplí estando ahí.
y también debutaron Sandro y los de Fuego, y al final de la temporada vinieron Los Gatos Salvajes con Lito Nevi a la cabeza, y Moro, en fin, todos los que venían de Rosario. Y o sea que había gente que después sería muy conocida. Esa fue mi primera experiencia en la capital, en Buenos Aires, y fue una experiencia muy feliz porque me permitió conocer por primera vez un estudio de grabación, grabar mi primer disco, en fin. Aunque era muy jovencito, eso me jugó a favor, y el ser muy jovencito también me jugó en contra, porque pasaron un par de años y me di cuenta que en realidad no entendía muy bien el sistema. Y me costó mucho adaptarme a lo que producía en ese momento el ambiente artístico de Buenos Aires y demás, que es muy especial. Quiero decir que es una cosa a la que yo no termino de adaptarme todavía. Y entonces, así como yo no entendía el método, por supuesto no podía funcionar, ¿no? Y tarde o temprano ya se ve que eso iba a pasar. Se fue desgastando, fue como diluyéndose la posibilidad de seguir con eso, ¿no? Entonces ahí empezó a jugar fuerte, a pisar fuerte el hecho de que había ya estudiado dibujo y pintura, ¿no? Y entonces a los 3 años de estar acá, 3 años y medio más o menos, en Buenos Aires, me dediqué a trabajar como dibujante, como ilustrador, y enseguida encontré trabajo en 2 agencias de publicidad y en 2 compañías discográficas, curiosamente. Diseñaba tapas y portadas de discos. Y bueno, estuve así 2 años, hasta que uno de los muchachos que había estudiado conmigo en la escuela panamericana me propuso escribir canciones. Y yo, que había desistido de seguir haciéndolo, me pareció muy simpático y un buen gesto de parte de él, y dije, bueno, probemos, qué sé yo. Y empezamos a escribir canciones y funcionaba la cosa, ¿no? Yo tenía técnica vocal porque seguía estudiando canto, ¿no? Aunque trabajara como dibujante, seguía estudiando canto. Bueno, empezamos a componer canciones y él intentaba llevárselas a cantantes para que las cantaran, ¿no? Pero no encontrábamos la vía, ¿no? En esos días, en ese tiempo, llegó a Argentina Luis Aguilé, que era una estrella en España, probablemente de los argentinos más famosos en España en todos los tiempos, ¿no? Y este muchacho que hacía canciones conmigo lo conocía. Entonces un día consiguió que Aguilé escuchara las canciones, pero que se las cantara yo personalmente. Entonces un día fuimos al lugar donde Aguilé se hospedaba, que era un hotel ahí muy importante, y Aguilé nos esperó con 2 directivos de una compañía discográfica. En ese momento era CBS, creo que se transformó en la Sony, ¿no? Y me escuchó cantar Aguilé, le canté 6, 7 canciones, y me dijo que no eran para su estilo. Así que ya sonamos, ¿no? De entrada dije, bueno, otra vez, ¿no? Y me dijo, pero yo creo que nadie las podría cantar como tú, me dijo, con ese acento que tenía muy castizo, una mezcla de acento castizo y porteño, ¿no? Y entonces dice, si quieres, dice, me gustaría mucho producir un disco tuyo en España. Para eso tendrías que viajar a España. Y si no, la gente de CBS que está aquí conmigo harían una coproducción conmigo y grabarías aquí. Y le dije, cuando me dijo las 2 opciones, le dije, no, ya está decidida cuál, me voy a España. A esa edad, irse a España, irse al extranjero, tenía algo de aventura, algo extraordinario, era como un llamador muy fuerte, ¿no? Era muy difícil decirle que no a una posibilidad como esa, ¿no? Y entonces ya había tenido una transición bastante difícil cuando vine de Córdoba a Buenos Aires. Suponía por lo menos que no iba a ser más difícil pasar de Buenos Aires a Madrid, ¿no? Y Aguilé no estaba en Madrid en ese momento, estaba de gira. O sea que llegué, me recibió su secretaria y me llevó al departamento donde iba a vivir, ¿no? Y ahí me quedé encerrado hasta que un día asomé la cabecita y salí a caminar un poquito por el barrio, que es el barrio de Chamartín. Empecé a caminar como loco, caminaba 30 cuadras, 40 cuadras. Me iba al centro caminando. Las distancias en Madrid no son las de
Buenos Aires, ¿no? Son mucho más cortas. Aprendí los colectivos que te dejaban en la Puerta del Sol, o que te dejaban en el Museo del Prado, en el Paseo del Prado, en los lugares céntricos, en la Latina, en los barrios. Bueno, cuando volvió Aguilé de su gira, ahí empezamos a charlar lo del disco. Y entonces llegó la hora de la grabación y para mí fue el momento cumbre. Entonces ese proceso yo lo viví en España bastante rápido, porque el disco enseguida fue aceptado en las radios y se empezó a pasar por las radios. Incluso una de las canciones fue seleccionada para un festival que se hacía en Andalucía, el festival en Torremolinos, se llamaba el Festival de Málaga en realidad, ¿no? Y entonces era fantástico, en el festival había gente muy interesante en el festival. Estaba el grupo ABBA, por ejemplo, por Suecia, ¿no? Que recién empezaba. Estaba, qué sé yo, Dino Salerno, italiano. Gente muy grosa, Donna Hightower, la cantante negra norteamericana, que tenía un éxito brutal con una canción en toda Europa en ese momento. Yo era un novato, yo tenía 20 años. Y fue un éxito bárbaro. Y al final terminamos como dos finalistas, digamos. El diario de Málaga tituló El novato y dice la triunfadora y el novato, ¿no? La lucha de la triunfadora y un novato. Era Donna Hightower, la negra, y yo. Y el jurado tuvo que... porque al público le gustaba. No, mi canción no era mejor que la canción de ella, lo que pasa es que yo era desconocido. Ese era el factor sorpresa, jugó mucho, ¿no? La manera de cantar, con mucho desparpajo y demás, y cantando bien, ¿no? Y con una canción que era bonita, pero no era de las más lindas del disco, pero bueno. Y al final le dieron el primer premio a ella, a mí me dieron el segundo premio, pero me dieron el premio de la crítica. Entonces una revista que se llama Mundo Joven, que era la revista de música de España, me dio 4 páginas para que escribiera mi experiencia de novato triunfador, ponía la nota, ¿no? Para que lo escribiera yo personalmente así, ¿no? A mano alzada. O sea que empecé con buen pie. En realidad son dos acepciones distintas. Está Fiel, por un lado, Iluminado. Lo de Iluminado, eso me lo dijo Borges un día, Jorge Luis Borges. Un día grabé un disco con poemas de Jorge Luis Borges y lo conocí a él, por supuesto, me invitó a su casa y demás. Borges, que es la persona que más admiro en el mundo. Y entonces él me dijo, Jairo, ese era un arquisinagogo, es decir, jefe de una sinagoga, que tenía al ser un arquisinagogo tenía una relación de privilegio con las deidades, y entonces era un ser iluminado. Dice, y para que la gente aquellos que no lo sepan, Jairo, el arquisinagogo, fue uno de los que fue a buscar a Jesucristo para que viniera a curar a su hija que estaba enferma. Y cuando llegó Jesucristo le dijeron que ya se había muerto la hija. Y Jesucristo le dice, ¿por qué dicen que se ha muerto si la muchacha está dormida? Fue uno de los milagros de Jesucristo, resucitar a la hija de Jairo. De ahí viene el nombre. Eso le da cierta nobleza, digamos, al nombre. Luego lo de Fiel me lo dijo un colombiano, porque en Colombia el nombre es muy popular, de origen oriental, ¿no? Que era un nombre que quería decir fiel en arameo antiguo, uno de las vetas del arameo antiguo, ¿no? Así que es un nombre bastante complejo a pesar de lo simple que es en su escritura, ¿no? No, empecé como un Jairo ahí. Si decidieron, o sea, me convertí en otro. La idea de ser otro es fascinante, ¿eh? Porque yo hasta negaba mi personalidad anterior. Yo me acuerdo que Horacio Molina, el cantante, un día vino a la casa de Aguilé y él me decía, ¿vos te pareces a Marito González? ¿Vos sos Marito González? Le dije, no, no soy yo. Y lo negué, y se lo negué hasta 30 años después. No, 20 años después. Cuando fue a Francia un día, le dije, te voy a decir una cosa. Yo era un tarado, te decía que no, porque yo tenía necesidades de cambiar, de ser otro, de ser otra persona. Y efectivamente me convertí en otra persona. Y cantaba cosas distintas, tenía otro discurso, de otra manera de hacer las cosas.
Y por suerte yo creo que puedo contar que en ese momento empezó mi carrera profesional. Viviendo sin después, ni adiós, ni adiós. Yo admiraba mucho a Brel, admiraba mucho a Serrat en castellano, y admiraba mucho a María Elena Walsh. Si yo tuviera que decir cuál fue mi referente en su totalidad, digamos, como autor, compositor, cantante y demás, yo elegiría a María Elena. Porque, por su manera de cantar, ¿no? Y ni hablar de las canciones y demás, ¿no? Después tuve la suerte de hacerme muy amigo de ella y de componer con ella canciones. Y resulta que grabé 2 discos en España y en Argentina no pasaba nada con los discos. Salieron los discos en Latinoamérica y en muchos países hubo canciones que todavía son como clásicos, que las tocan en los hoteles, las orquestas, ese tipo de cosas, ¿no? Y acá no pasaba nada, era una desesperación la mía tremenda, porque yo me había ido a España para grabar y volver, qué sé yo, grabar el disco, y no, las cosas se dieron de manera tal que me fui quedando en España, y en Argentina no pasaba nada, hasta que conocí a María Elena Walsh. La conocí a María Elena en el año 1972. Ella, ¿sabes qué canción estaba escribiendo en ese momento? Como La cigarra. La escribió en el año 72. Impresionante, ¿no? Como una anticipada en el tiempo, a los tiempos que se vendrían en Argentina, ¿no? Y entonces vino a España y bueno, nos veíamos con mucha frecuencia. Y un día, así, naturalmente, empezamos a componer canciones juntos. Tenía una melodía yo escrita y se la llevé a María Elena. Y María Elena me dice, mira, bueno, la escuchó, le gustó y le puso una letra, nada, en 15 minutos. Y entonces cuando terminó la canción, me encantó, se llamaba El Valle del Volcán y fue mi primer éxito en Argentina. La canción salió acá y ¡puff! Un éxito bárbaro. Y a continuación, al año siguiente, Amigos míos me enamoré. O sea, ¡puff! Otro éxito en Argentina, estando allá en España, ¿no? Y eran éxitos continentales, porque fueron éxitos en todos los países de habla hispana, ¿no? Un instante cualquiera es más profundo y diverso que más. La vida es como... Y entonces ellos decidieron un día hacer un disco con poemas, un libro con poemas de Borges, que se llama Borges Cantado. Y para eso llamaron a 12 compositores distintos. Curiosamente, yo que tenía 25 años, o 24, pero cumplí 25 años, fui incluido en esa lista de 12 compositores. Pero los compositores eran Carlos Guastavino, Astor Piazzolla, el Cuchi Leguizamón, Eladia Blasquez, Alberto Cortés, Facundo Cabral, o sea, toda gente muy importante, Eduardo Falú, gente toda importantísima, Rodolfo Mederos, que me incluyeron en esa lista. Yo me sentía como un intruso, primero porque era muy joven y no sé si había hecho mérito suficiente como para que me incluyeran en una lista como esa, qué sé yo. Ponerle música a un poema de Borges era una cosa muy arriesgada. Yo ya amaba a Borges y bueno, les dije que sí, claro, porque bueno, me mandaron 3 poemas, yo le puse música a uno de los poemas, escribí la partitura, se las mandé y les gustó mucho y entonces les mandé después un cassette grabado por mí con la guitarra. Y eso fue lo que decidió, digamos, que se grabara el disco. Y bueno, entonces me propusieron hacer un disco con los 12 poemas. Entonces era una propuesta rara, ¿no? Un disco con poemas de Borges cantados por un chico de 25 años, ¿no? Y me dijeron que sí. O sea, todo rodaba, todo iba bien, todo iba sobre ruedas, todo me salía bien. Entonces era como si alguien te fuera abriendo puertas sin que vos hicieras mucho por ello, ¿no? Me acuerdo
fue en Valvanera, en una noche lejana. Salió, en Argentina se editó justo en el momento del golpe militar, y a pesar de ser Borges una persona conservadora, como todo el mundo lo sabe, tenía poemas que molestaban mucho en ese momento, palabras. Hay un poema que se llamaba Donde se habrán ido, que tiene música del Cuchi Leguizamón, y que en el estribillo, digo, en uno de sus versos, que para Cuchi Leguizamón era el estribillo, musicalmente, decía: no se aflijan la memoria de los tiempos venideros, también nosotros seremos los tauras y los primeros, el ruin será generoso, el flojo será valiente, no hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Y claro, como el poema empezaba hablando de los ejércitos, ¿dónde estarán los ejércitos que salieron a libertar las naciones? Y si ya no queda eso en Argentina, ¿no? El disco lo prohibieron, lo tacharon, lo mostraban en las disquerías, en las radios, en las discotecas de las radios, los clavados o rayados con objetos punzantes, ¿no? Un clavo o algo así, o sea que no se podía pasar. Eran vinilos, ¿no? Pero a mí me dieron una sorpresa. Yo era un gran lector y medio fanático, como la mayoría de la gente de esa edad, más o menos en ese momento, de Julio Cortázar. Entonces hablaba de Cortázar todo el tiempo. Le dije, me voy a ir a la calle no sé cuánto, me voy a ir a visitar tal estación, tal otro, porque son las estaciones, los lugares donde se movían los personajes de los cuentos de Cortázar. Entonces ellos me decían, este tipo está loco, este pibe está loco y qué sé yo. Pero me dieron una sorpresa. Tocan la puerta, golpean la puerta, bueno, el timbre no funcionaba, y me dicen que todo, Jairo, anda a abrir. Fui a abrir y estaba Julio Cortázar. Yo lo vi así lo vi porque era muy alto y no lo podía. Empecé a retroceder yo. Mucho gusto. Yo me llamo Jairo, y de atrás se reían, ¿viste? Todos confabulados, ¿eh? Y le tuvieron que explicar por qué se reían, por qué lo de la escena esta tan extraña, ¿no? Bueno, después lo conocimos mucho a Cortázar, y ese momento fue mágico, ¿no? O sea, conocer París y Cortázar casi el mismo día era algo extraordinario. Y la Olimpia decidió organizar una serie de recitales, de actuaciones, de espectáculos distintos a los que presentaba habitualmente. El Olimpia era el teatro de la Piaf, el teatro de Brel, de todos esos tipos. Los Beatles tocaron. En Olimpia, en la primera parte de Sylvie Vartan, tocaron los Beatles. Una cosa muy curiosa. Sinatra, qué sé yo, todo. Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Jerry Lewis, los cómicos, todo. Necesitaban una cantante y un cantante. Entonces nos contrataron a Susana Rinaldi y a mí. Entonces hicimos el espectáculo, y ese espectáculo al que yo fui porque era el Olimpia y porque, bueno, había que cantar una vez en el Olimpia, era como cantar el templo, el Music Hall, una cosa así, ¿no? Con el Carnegie Hall son los dos lugares claves, digamos, del Music Hall mundial, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a cantar 12 días además en el Olimpia, voy a cantar mis canciones de Borges, esto, lo otro. Y me fue muy bien. Me fue tan bien que me propusieron grabar en francés. Pero bueno, había que jugarse, había que hacer algo para ir para adelante. Les dije, bueno, ustedes denme el contrato, denme la libertad, digamos, de acción, y yo renuncio a percibir el dinero. Le dije al director de la compañía, presidente, que luego fue presidente de la BMG, un tipo importantísimo, Ramón Segura. Y Ramón me dijo, Marito, me decía, me firmó la rescisión del contrato y me la dio, y cuando me la dio me dice, Marito, te vas a pegar una hostia.
Y entonces yo dije, bueno, vamos a ver, qué sé yo, quién sabe, a lo mejor no. Dice, yo conozco a los franceses, es muy complicado. Muy complicado. ¿Habla francés? Le digo, no, pues, no tenés ninguna posibilidad, me dijo. Bueno, la cuestión es que yo, con ese contrato bajo el brazo, con esa carta de libertad bajo el brazo, me fui a Francia y 2 compañías francesas me habían ofrecido grabar en francés. Se llegó a un acuerdo con una de ellas, ellos me pagaron mucho más de lo que me iban a pagar por la mitad del contrato en Francia, ya ahí me mostraron que Francia era mucho más importante en ese sentido. Y firmé un contrato con ellos, era una compañía independiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que Nana Mouskouri, la cantante griega, me invita a un programa de televisión que se llama Número 1, el programa estelar de la televisión francesa, musical, ¿no? Donde un cantante, un artista, un bailarín, un actor, lo que sea, invita a gente afín, ¿no? A su manera de hacer las cosas, su manera de cantar, la música, ¿no? Y Nana Mouskouri me invitó a su programa. Ese programa que veían 7 millones de personas, 8 millones. Y Nana Mouskouri me dice, ¿podemos cantar una canción juntos? Y yo dije, ¿qué canción voy a cantar junto con ella? Y ya conocía todo el repertorio latinoamericano popular. Y entonces me dice, yo canto Cucurrucucú Paloma, me dijo en francés. Y yo me sabía más o menos, porque sí, porque son canciones que sabés, ¿viste? Que las tenés incorporadas de haberlas escuchado. Yo le dije, bueno, yo también. Y era un programa en vivo. Entonces, bueno, me pongo acá con la guitarra, miré más o menos los acordes, y cantamos Cucurrucucú Paloma. Y salió bárbaro, por ahí la letra un poco equivocada, por parte mía, cruzada con ella, alguna palabra, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, la emoción, la cosa estaba, ¿no? Y bueno, pasado ese programa, salió ese programa era el sábado por la noche. El lunes salió un artículo en el diario y ponía Jairo, revelación del número 1 de Nana Mouskouri, y empezaron a pasar el disco en las radios buenas. Entonces, a los 3 meses, habíamos vendido 800.000 discos. Bueno, la cuestión es que empecé ahí también con buen pie. Suerte, qué sé yo, una buena estrella, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé una carrera en Francia. Bueno, y a los pocos meses ya era un cantante francés, ¿no? Tú buscabas en las bateas, como dicen, donde estaban los discos, y los discos míos estaban entre los cantantes franceses, ¿no? Así que empecé con buen pie también ahí. La cuestión es que grabé en Francia, me quedé a vivir. En París viví 16 años. En Francia nada más me han vendido como 8 millones de discos, una cosa así. Y después todo lo que se vendía en Latinoamérica o en otros países, porque se editaba, que también he grabado en alemán, he grabado en italiano, en portugués. Pronto venceré, pronto venceré, juntos lucharemos hasta el final. Eso fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque yo tenía muchos amigos, en Francia tenía varios amigos que eran exiliados y de un par de ellos me hice muy amigos, éramos muy amigos. Hay que tener en cuenta una cosa, que a mí me tocó vivir en Francia en la época de la dictadura. Entonces la Argentina era un país, era mal visto, ¿no? La dictadura era mal vista en realidad, ¿no? Los gobiernos de esos países, de todos los países latinoamericanos. Y Francia es uno de los países donde con mayor virulencia, digamos, se hablaba de eso. Y yo tenía grandes discusiones en Francia porque, por un lado, quería que el Mundial se hiciera, porque me gusta mucho el fútbol y demás, pero por el otro lado, sabía la situación que estaba atravesando mucha gente en Argentina, sabía de los desaparecidos, ahí se sabía todo. Cada acto de esa campaña era una fiesta, de todos los partidos, ¿eh? Eran fiestas, era una cosa, la gente lo vivió eso con una alegría, con una algarabía, una cosa, porque era la recuperación de la libertad, era muy impresionante. La libertad en su más amplio sentido del término, ¿no?
Y me dijeron, los de la organización, me dijeron, ¿por qué la campaña? Sería bueno que cantaras en el acto de cierre de campaña de Buenos Aires. Y se hacía en la 9 de julio, en la Plaza de la República, ¿no? Y dije, bueno, dale. Fenómeno. Dije que sí, pero sin saber qué se canta en ese tipo de actos ni nada. Le dije que sí, vamos, porque yo voy a cantar. Pues yo digo, yo he venido a apoyar a Alfonsín. Alfonsín me parece el mejor candidato. Lo dije públicamente, se lo dije a Mareco, incluso en cámara, ¿no? Ellos esperaban, decían con mucho optimismo, decían, no, hoy traemos 350.000 personas. Pero era una barbaridad, una grosería. 350.000 personas era muchísimo. Y empezó a llegar gente, pero no llegaba tanta gente. Y decía, bueno, va a estar bien, qué sé yo, va a ser un acto bueno. Pero no era la cantidad de gente que se esperaba. Y al final hubo más de 1 millón de personas. Era imposible calcular porque eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente en la 9 de julio, con la gente apretada así. Y sobre todo la calidad de gente fue muy, muy fuerte, porque había gente de todas las edades, de todas las clases sociales, tipos con los niñitos al hombro, ese tipo de cosas. Era una maravilla, un momento único, yo creo que irrepetible por las circunstancias, la salida de la dictadura, entonces era un momento maravilloso, ¿no? Y entonces no sabía qué cantar. Entonces dije, llamé a María Elena Walsh, que era muy buena consejera para esos casos, ¿no? Entonces la llamo a María Elena y me dice, mirá, primero decime, quiero decirte que me alegro que estés acá. Dice, después, cantate esto, me dijo las canciones que yo había pensado. Dice, pero busquemos una canción que marque el evento, que sea una cosa que tenga una relación con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, dice, bueno, busquemos, y el primero que la encuentre llama al otro, ¿no? Entonces, al colgar el teléfono, yo le relacioné a María Elena con We Shall Overcome, Venceremos, que era una canción que se cantaba en los años 60, en la lucha por los derechos civiles, los grupos de Luther King, los grupos pacifistas de Estados Unidos, ¿no? De algunas ciudades norteamericanas. Y entonces la cantaba Joan Baez, había varias versiones muy buenas. Y María Elena había hecho una versión en español de la canción que yo conocía. Yo la había conocido, la tenía en un disco, la había escuchado muchas veces. Y era una letra que iba perfectamente para la situación. Como decía, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Ese tipo de cosas. No tiene tiempo esa canción. La cantás ahora y tiene vigencia. Y terminaba diciendo una frase que marcó mucho ese momento. Porque terminaba diciendo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Y esa frase fue clave. Fue la frase que después dijo Estracera cuando el juicio de la Junta, ¿no? Y es una cosa que agradezco siempre. Por eso yo vivo feliz en Argentina. Yo no soy una persona agresiva, para nada. Y sobre todo soy muy respetuoso. Yo no soy agresivo, no voy a agredir a nadie, ni verbalmente, ni de ninguna manera, ¿no? Y tengo muchos amigos que son de partidos totalmente opuestos y no por eso. O sea, la política no me va a quitar un amigo a mí, de ninguna manera. No se lo voy a permitir, de ninguna manera. Está por encima todo, un montón de cosas, ¿no? Eso me interesa mucho, la política. Incluso me han ofrecido participar en política, puestos muy importantes, ¿eh? Y siempre he dicho que no por esa razón, porque yo soy muy feliz haciendo lo que hago y espero que me esperen todavía tiempos de felicidad haciéndolo, ¿no? Hay una niña en el alma soñando con ser. Y un día me llaman para venir, me contratan para venir
a un programa de Mirta Legrand. Yo nunca había participado en un programa de esas características. Tenés que comer y hablar. O sea que tenés que hablar primero, tenés que hablar de tus logros personales. O sea, yo en Francia era una especie de cosa extraordinaria, pero en Argentina más o menos, un poquito. Y además tenés que hacerlo comiendo, o entre bocado y bocado. Y digo, yo no lo voy a poder hacer nunca. Entonces me costaba mucho, a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo, digo, en una circunstancia como esa. Y además en una mesa con comida, peor todavía. ¿Y sabes quién fue el tipo que habló de mí? Astor Piazzolla. Como él vivía en Francia, vivía en París, él contó todo lo que pasaba conmigo. Entonces fue como una especie de garante, digamos. Fue como una especie de sostén excepcional. Porque no lo dije yo, lo decía Piazzolla. ¿Te das cuenta? Eso es algo... Era maravilloso para mí, nunca se lo voy a terminar de agradecer, porque si no, yo no lo hubiera dicho. Que yo venía en ese momento de hacer 21 funciones seguidas en el Olimpia, por ejemplo. Yo no lo hubiera dicho, me hubiera dado vergüenza, qué sé yo, no sé lo que hubiera. Entonces no me vendía bien en ese momento. Entonces Piazzolla contó todo y eso me hizo un bien extraordinario, ¿no? Ahí intercambiamos tarjetas, lo que sea, nos pasamos los números de teléfono y ya nos hicimos muy amigos. Con un rumor venido volaban tras de mí. Justo en ese momento llega a París Horacio Ferrer. A Ferrer yo lo conocí de mi época española, cuando me gustaba mucho lo que escribía él, y entonces le escribí una carta yo y le decía que me gustaría mucho, así textualmente le decía, me gustaría mucho escribir una canción con usted. Y él me contestó con una carta extraordinaria. Una línea, decía, ¿por qué una? así nos conocimos con Ferrer. Y entonces lo conocía antes que a Astor, ¿no? Pero bueno, eso sirvió, digamos, ellos se llevaban bien, ¿viste? Entonces, pero fue como un nexo, yo estaba en el medio, y entonces ellos un día me escribieron una canción. Me escribieron una canción en la que hablaban de mí. Yo soy de una tierra hermosa, América del Sur. Mezcla gaucha de indio con español, esa cosa. De mí. De voz, de piel y voz, morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Eso es una cosa que Piazzolla y Ferrer te escribieron una canción. Y bueno, y después le dije, bueno, háganme más canciones. Entonces hicieron una serie de canciones. He grabado 9 canciones. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir. Nuestra ciudad, para mi mujer y para mí, nosotros nos conocimos nada más llegar a España y nos casamos enseguida. Es decir, somos un matrimonio de muchos años, pero que, bueno, crecimos juntos prácticamente. Maduramos juntos porque tenemos 21 años, ya 20. Mis hijos son gente muy interesante, los 4, son cada uno en lo suyo, cada uno en actividades distintas, porque uno es actor y hablar de cine con él es un placer, hablar de literatura con él es un placer. Otro que es músico, que es, digamos, mis pies y mis manos, porque se encarga de todo lo mío y además es el productor de todos mis discos, toca conmigo en vivo, en fin. El tercero es licenciado en Ciencias Políticas, abogado, y mi cuarta hija, que es la más chiquita, Lucía, a quien le dedicamos con el Nano Serrat el otro día la canción Lucía. Y ella es historiadora del arte y vive en Madrid. O sea, gente que cada uno en su actividad ha podido hacer lo que quería, es decir, ha logrado hacer de ella lo que quería desde niño. Para mí cuenta muchísimo el núcleo familiar, es importantísimo, es clave, es decir, que no podría vivir sin ese núcleo seguramente. No es que no podría, es que no sabría hacerlo tampoco. Tendría que nacer de nuevo y hacer otra cosa.
por ti, hoy se eleva mi plegaria. Por ti, mi canto es una oración. Eres luz que brilla en la oscuridad, me iluminas con tu bondad. Y además de desearles que sean felices, quisiera rogarles que lo sean. Quiero pedirles que no escatimen esfuerzo en serlo, que luchen para serlo, que nunca bajen los brazos si lo que está esperando es la felicidad. Para eso hemos venido a este mundo, para ser felices. Permítanme agradecerles por todo lo feliz que me han hecho a mí esta noche. Gracias. Uno, cuando canta, en mi caso, supongo que para los pintores será lo mismo, para los actores y demás, entra en una situación que no es una situación, digamos, común. Es como entrar en un universo, digamos, distinto, ¿no? No sé definirlo muy bien, pero las sensaciones son distintas, muy diferentes y muy raras, a veces muy extrañas sensaciones. A mí me ha pasado por lo menos 3 veces, hace poco me pasó la tercera vez, de tener una sensación de plenitud, de sentir que no tenés peso, que estás como levitando, ¿sabes? No sentís los pies en el piso, y las 3 veces me pasó lo mismo, casi me caigo. Yo dudé, no trastabillé, no tropecé en nada, estaba parado, ¿no? Pero como si tuviera los pies levantados estos del piso, ¿no? No pisaba el piso. Una sensación de plenitud, una sensación placentera, una cosa como si fueras algo que no tiene peso, ¿sabes? Una cosa así. Y yo creo que eso lo logra solamente el arte. Y ahí me ha pasado de ver gente en las primeras filas, me ha pasado de ver hombres, ¿no? Llorando. Y eso me conmueve mucho, a tal punto que no me permite seguir cantando. Tengo que mirar para otro lado y buscar otra cosa, despegarme un poco de eso, ¿no? Para poder seguir sintiendo lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es esto, y lo que estoy diciendo es esto. Y si no lo hago así, ese hombre no va a sentir lo que siente. O sea, no se va a conmover de la misma manera. Vivir enamorado, soñando a cada rato, eso es vivir, Señor. Yo canto todo el tiempo. Me tomo un taxi y voy cantando. Canto bajito. Y los taxistas me dicen, cante más fuerte, cante un poquito más fuerte. Yo creo que yo nací para eso. Nací artista.